¿Qué tal? En Coyuntura recibe hoy a Valeria Reyes, profesora de Derechos Humanos, coordinadora del equipo de investigación de IDEPUC, con una maestría en Justicia Transicional, Estado de Derecho y también Derechos Humanos. Valeria, ¿cómo estás? César, encantada de estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Valeria, es un momento en el que necesitamos tener algún nivel de claridad sobre las reglas, los protocolos que debemos reclamar vigentes en un momento de violencia, de agitación, de movilización social. ¿Cuál es el estado actual en la jurisprudencia internacional sobre el derecho a protestar? Totalmente de acuerdo contigo. Hace falta difundir información que nos permita entender a cabalidad las reglas y sobre todo las protecciones, ¿no?, que alcanzan a las personas que deciden manifestarse. El derecho a la protesta como tal no está reconocido en un tratado específicamente. El derecho a la protesta es la manifestación de una interpretación colectiva de determinados derechos que debemos ver de manera enlazada, interdependiente, entre otras cosas. El derecho a la protesta es manifestación del derecho a la libertad de expresión, del derecho de derechos políticos, del derecho a la asociación. Pensemos en grupos colectivos que se organizan para transmitir una idea o llegar a ciertos fines, y sobre todo el derecho a la reunión pacífica. Y creo que esa es una idea clave que hace falta aclarar para las audiencias y también para las personas que deciden manifestarse. Porque en estos momentos hay mucha polarización entre si una protesta violenta tiene protección o una protesta tiene que ser pacífica para recibir la protección. Yo quisiera aclarar que la protesta violenta no existe. Existe el derecho a protestarse, a manifestarse o protestar de manera pacífica. Que de eso se desprenda que si una persona incurre en un acto de violencia pierde toda protección es un argumento errado y es además absolutamente disparatado, ¿no? Una persona que ejerce violencia no pierde el derecho a la integridad, no pierde el derecho a la vida, salvo que sin duda represente una fuente de riesgo o de inseguridad para la vida de alguien más, ¿no? Pero la jurisprudencia nos dice específicamente eso, ¿no?, que debemos garantizar el contenido específico de estos 3, 4 o hasta más derechos, de acuerdo al punto de vista de cada intérprete, y por lo tanto los estados, al mirarlo desde una perspectiva de derechos, tendrán deberes específicos, deberes de respetar el derecho a la protesta como este sombrerito que abarca distintos derechos, y también el derecho de, o la obligación mejor dicho, de garantizar que esa protesta pueda llevarse a cabo. Entonces no es solamente permitirlo, sino es también brindar las garantías para que las personas puedan manifestarse de manera segura, que las personas puedan manifestarse de manera segura. Cerraste ese comentario enumerando obligaciones del Estado vinculadas o derivadas del reconocimiento de protestar como un derecho, pero abriste tu intervención comentándonos que este no es un derecho que esté establecido en un tratado autónomo, sino un derecho derivado o en construcción sobre la base de los derechos ya establecidos. ¿Cómo evalúas tú el reconocimiento a los términos de este derecho en la jurisprudencia de nuestros tribunales? ¿Sientes que este ya es un tema que está en debate? Yo realmente pienso que igual esta idea de derecho derivado o derecho primario puede terminar siendo un poco artificial porque es una interpretación. O sea, finalmente yo podría decir, no tengo el derecho a protestar como tal, o sea, con ese nombre, pero tengo el derecho a reunirme y tengo el derecho a expresarme, que es básicamente lo mismo, ¿no? El Perú es un país con altos índices de conflictividad y yo diría que a nivel de protección, de reconocimiento de derechos constitucionales, está protegida la libertad de expresión, el estándar de protección es realmente satisfactorio, alto a partir de la jurisprudencia, y también los derechos de asociación que se derivan de repente del contexto sindical o el derecho a la reunión pacífica, o sea, son derechos que sí tienen reconocimiento. Que esto se traduzca necesariamente o se respete o se interprete en el marco de la constitucionalidad, creo que jurídicamente no tiene mayor cuestionamiento, pero quizás sí a nivel político y a nivel de narrativas, ¿no? Porque en un país con conflictos sociales constantes no hay necesariamente un interés de reconocer que el manifestarse es parte del ejercicio legítimo de un derecho.
Entonces, desde mi punto de vista jurídico, no hay tanta discusión con respecto a que estos sean derechos vigentes. El Tribunal Constitucional en muchas oportunidades acoge la jurisprudencia de la Corte, estándares también que vienen de Naciones Unidas. Creo que el problema viene más desde un punto de vista político, ¿no? El mensaje que se puede enviar al decir: las personas tienen derecho a manifestarse, tienen derecho a congregarse. No pienso en figuras más extremas, pero sí en interrumpir el tráfico, por ejemplo, ¿no? Molestias que se reconocen como parte de la posibilidad de manifestarse, pero que no le hacen, digamos, mucha gracia a determinados grupos o a nuestras propias autoridades. Las construcciones vinculadas a derechos humanos, estoy pensando en desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, han sido siempre establecidas desde fuera de los tratados, con relación a los tratados, pero a través de campañas, ¿no? De varias maneras. Creo que una de las voces más fuertes en el desarrollo de estas construcciones es Amnistía Internacional, por ejemplo. El derecho a la protesta en estos instrumentos de promoción de campañas, de afirmación de derechos, de definición de construcciones referenciales para englobarlos, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Qué antigüedad tiene? ¿Cuándo encuentras que comenzó la discusión sobre la configuración de una construcción autónoma para englobarlo y protegerlo? El dato exacto de cuándo empezó, yo no te lo podría dar en ese momento, pero sí te puedo decir que es una interpretación o un análisis que está en constante desarrollo. Solamente en el 2020 hubo una nueva observación general del Comité de Derechos Humanos, que es un comité de expertos, especialistas en derechos civiles y políticos de Naciones Unidas, y ellos interpretaban el artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No es la primera vez que lo hacen, me parece que el anterior se remonta a los años 90, y retoman esta discusión más de 25 años después, ya aterrizada, por ejemplo, a los contextos digitales, ¿no? Si uno puede incluso manifestarse a través de las redes sociales, también un poco en atención a la naturaleza de los conflictos que vemos hoy en día a nivel mundial, porque es un órgano que tiene una competencia universal. Y dicen muchas cosas muy interesantes que ayudan a desmitificar bastantes ideas erróneas que hay en torno a la protesta, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que uno tenga que solicitar un permiso para manifestarse, o sea, que tenga que hacer un trámite administrativo ante la municipalidad para ocupar un espacio, que es algo que no tiene cabida legal, ¿no? Lo que uno tiene que hacer es dar aviso para que más bien las autoridades puedan posicionar fuerzas policiales o del orden, pero para proteger a las personas, no más bien para bloquear la protesta. Cualquier tipo de burocracia que busque condicionar la protesta a un requisito administrativo es una barrera indirecta al ejercicio de un derecho y por lo tanto no tiene cabida. Entonces es un derecho que está constantemente en análisis. Esa observación general que comento además es muy interesante porque salió poco antes de las manifestaciones contra Manuel Merino en noviembre del 2020 y fue utilizada, por ejemplo, por la Comisión Interamericana, que tuvo una visita en su momento. O sea, es un instrumento que es doctrinario porque no es, digamos, un tratado, no es una jurisprudencia, ¿no? Pero es un instrumento de interpretación por parte de expertos y que sirve para sentar la pauta de cómo leemos los derechos, ¿no? No esperar a que haya una decisión judicial o jurisdiccional, sino poder aprovechar también estos momentos de reflexión, de análisis, para plantear la interpretación que siga orientando el accionar de los estados que forman parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Mencionaste a la Comisión Interamericana. ¿Encuentras que la Corte Interamericana se ha planteado ya de manera suficiente o clara el reconocimiento de este derecho? Sin duda, y de hecho la Comisión y la Corte, si bien son órganos distintos, son órganos que pertenecen a un sistema, ¿no? Y hablamos de sistema porque hay una relación estrecha entre ellos, como en el sistema circulatorio funciona el corazón con las venas, o sea, no son órganos que estén en una constante contraposición, sino que son órganos que dialogan constantemente. En el 2019, la Comisión Interamericana presentó un informe temático sobre protesta y derechos humanos
que recopila los estándares desarrollados en el sistema interamericano para el reconocimiento del derecho a la protesta. Tal es el reconocimiento que tiene que el informe no se llama derecho a asociación, a libertad de expresión, etcétera, sino protesta y derechos humanos. Hacen la aclaración que yo mencionaba al inicio, ¿no?, del reconocimiento expreso del derecho, para decir que, bueno, es manifestación de otros derechos, pero reconocen de alguna manera, al menos narrativa, que sí es un derecho con un contenido específico y delimitado por la jurisprudencia. Entonces, la Corte, por ejemplo, no dice el derecho a la protesta, sino que analiza contextos de manifestaciones, haciendo este análisis segregado entre libertad de expresión, asociación, reunión, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría que no hay mucha discusión, al menos a nivel de órganos internacionales, sistema interamericano, sistema universal, que son los que rigen a nuestro país, respecto a que este es un derecho que tiene protección y nuevamente obligaciones de parte del Estado. Varios de los instrumentos que estás mencionando, que aparecen en esta conversación, hacen referencia a una característica, una construcción que encuentro dura, que es la de la decisión. Decisión entre la protesta y los actos de violencia, decisión entre las narrativas de protesta y los discursos de odio. ¿Qué tanta dificultad encuentras puede haber en hacer estas separaciones en los hechos, en el terreno de la práctica? Es una pregunta muy interesante y creo que es la pregunta que a todos les genera preocupación, ¿no? Porque discursivamente es quizás sencillo decir, y este es el estándar, ¿no? Si la protesta es pacífica y un grupo de personas empiezan a incurrir en actos de violencia, lo que deben hacer las autoridades es identificar a esas personas, separarlas de la protesta, detenerlas, investigarlas por los delitos que correspondan, ¿no? Eso no quiere decir que todo el grupo pierde el derecho a manifestarse. Eso es discursivamente. Que en la práctica sea un poco más complejo hacerlo, sin duda, pero mi respuesta frente a esa pregunta siempre es: si me preguntan a mí directamente cómo los identificas y cómo los separas, yo no lo sé. Pero yo no tengo formación en control de manifestaciones o en orden público. Nuestras fuerzas del orden no son personas que, digamos, un día se pusieron el uniforme y salieron a controlar manifestaciones. Son personas que deben tener una formación, un entrenamiento. El Estado, en su obligación de garantizar la protesta, tiene indirectamente también el deber de garantizar que estas personas tengan formación, tengan recursos a disposición. O sea, que una persona no salga solamente a defender con un arma de fuego, sino que tenga distintas armas menos letales que pueda utilizar de manera progresiva para responder a una situación de violencia. Entonces, probablemente ni tú ni yo sabríamos qué hacer al tener que distinguir, separar, identificar y garantizar el derecho. Pero esto no se nos está pidiendo ni a ti ni a mí, se les está pidiendo al Estado con personas que reciben formación por años en este tipo de temática. Con eso regresas a un concepto que apareció a raíz de los debates de las manifestaciones del 20, la necesidad de establecer protocolos públicos que orienten el comportamiento práctico de las fuerzas de seguridad durante las protestas, de cara a un objetivo, definir a quién hay que proteger de qué durante una manifestación. Ahí entra un concepto adicional que es el de los contramanifestantes, que entiendo se trabajó mucho con ocasión a las marchas del orgullo gay en Bosnia-Herzegovina en el 19, cuando la policía protegió una marcha en contra de contramanifestantes homofóbicos, ¿verdad? Pero vamos a la última pregunta que tengo sobre esto que acabas de decir, los deberes del Estado. En medio de la violencia que se está desplegando en nuestro país, ha habido determinados eventos muy llamativos. La policía rompiendo la puerta de una universidad, alegando que dentro están pernoctando manifestantes, interviniendo, y ahora, digamos, ese primer proceso ha desembocado en cargos criminales, una investigación sin detenidos pero que está abierta. Acabamos de ver en estos días una audiencia de prisión preventiva pedida contra 2 personas que fueron intervenidas portando fondos en escasa cantidad, muy escasa cantidad, para manifestantes. Y se le está llamando eso financiamiento a organizaciones criminales. ¿Crees tú que estamos entrando en una situación de generalizado desconocimiento de la protesta como derecho?
Absolutamente, y yo difícilmente utilizo términos absolutistas, pero creo que en esta ocasión, como decías al inicio de la pregunta, hay que identificar cuál es el objetivo del Estado. El objetivo del Estado es reprimir la protesta, criminalizar la protesta. Parte del informe que yo te mencionaba de la CIDH habla de maneras indirectas que interponen barreras para el ejercicio de la protesta. Una de ellas es, por ejemplo, tener tipos penales que sean muy vagos, que no son determinados y que pueden, por ejemplo, con esta interpretación de hasta qué punto es un financiamiento ilícito, terminar en la criminalización de algunos líderes de las protestas, ¿no? O también no detener de repente a algunas personas, sino detener a la cabeza para de esta manera desincentivar que las personas, no solamente que ya tenían decidido manifestarse lo hagan, sino otras personas que de repente monitorean las protestas o que se sienten identificados con la ideología que puede estar detrás de una protesta, digan no lo voy a hacer ni por esta causa ni por ninguna en el futuro porque puedo terminar con 36 meses de prisión preventiva como ha sido el caso, ¿no? Entonces, el objetivo del Estado, y la pregunta también me lleva a otro tema que me parece fundamental, es cómo el Estado garantiza la seguridad de las personas que no se manifiestan ante un eventual acto de violencia. El Estado puede utilizar la fuerza y yo creo que es importante decirlo con toda claridad, porque a veces también uno escucha argumentos como los derechos humanos no permiten que nos defiendan, los policías tienen miedo de usar la fuerza, y eso es una falacia. Se puede utilizar la fuerza, pero no se puede utilizar de manera arbitraria, desproporcional o ilegal. Hay principios para utilizar la fuerza y son principios progresivos, ¿no? Uno utiliza la fuerza para proteger la vida de otra persona o la vida de la propia policía o de las fuerzas del orden, pero tiene que ser siempre de manera absolutamente estricta a la necesidad. Se habla de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Entonces, en la lógica, por ejemplo, de que la policía utilice bombas lacrimógenas de manera indiscriminada, la bomba lacrimógena, como lo hemos visto, utilizada de una manera incorrecta, puede ser un arma letal, ¿no? Por eso se les denomina armas menos letales, no armas no letales. ¿La policía lo puede usar de manera generalizada? No. La policía la tiene que usar para dispersar una protesta que eventualmente alcance un índice de violencia. Lo mismo con avisos, digamos, a viva voz, con el pinocho o con la vara de arena que carga la policía. O sea, no hay un uso indiscriminado, sino que tiene que ser para siempre garantizar la vida. Eso es algo que tiene demasiado respaldo al día de hoy como para darnos la vuelta y negar que es una realidad que aplica el Estado, ¿no? Construcciones por revisar, protocolos por establecer. Por supuesto. Y sobre todo diferencias. Exacto. Que necesitamos aprender a hacer. Muchas gracias. Hemos revisado el contenido del derecho a la protesta. Estamos en coyuntura. Hasta luego.